En la década de 1990, Irlanda experimentó su propio triángulo misterioso de desaparición. En el este del país, las mujeres desaparecían sin dejar rastro. Y si se unen los puntos de cada lugar donde desaparecieron, se obtiene una inquietante forma triangular. Desgraciadamente, a pesar de los importantes esfuerzos y las investigaciones a gran escala a lo largo de los años, no hemos tenido éxito. En un país aparentemente seguro, alguien andaba suelto, un asesino en serie desconocido, y el misterio de estas muertes aún perdura hoy en día. Annie McCarrick. Nuestra historia comienza en 1993. Annie McCarrick era del norte del estado de Nueva York y viajó para conocer mejor su herencia irlandesa y asimilar la cultura de sus antepasados. Tenía solo 26 años y compartía piso con dos compañeras de piso en Sandymount, una zona residencial acomodada a las afueras del centro de Dublín. Se esperaba que su madre la visitara en los próximos días. La primera señal de alarma se produjo el viernes 26 de marzo, cuando no se presentó a recoger su nómina en el trabajo. El sábado había quedado para cenar con unos amigos, pero tampoco se presentó. Sus amigas sospecharon y tenían el número de teléfono de su padre, John. Le llamaron desde Nueva York. John conocía bien a su hija y no acudir a las citas sin avisar no era propio de él. Algo pasaba. Se lo contó a ABC News. Siempre estaba tendiendo la mano y tocando a alguien. Nunca pasaba un día sin hablar con alguien. Estábamos muy preocupados. En lugar de su viaje previsto a Irlanda, la madre de Annie cogió el siguiente vuelo a Dublín y fue acompañada por su marido. La embajada americana les recomendó a un investigador llamado Brian McCarthy que les ayudaría a encontrar a su hija. Lo primero que hicieron fue intentar seguir los pasos de Annie aquel día. Annie salió de su piso para recorrer a pie la corta distancia que la separaba de un supermercado de Sandymount, donde sus dos compañeras de piso se habían ido a pasar el fin de semana. Compró material para hacer caramelos para el café Java, donde tenía previsto trabajar al día siguiente, según los recibos con fecha de las 11:02 horas. Un testigo afirma haber visto a alguien que coincidía con la descripción de Annie en el autobús 44. La última parada de este autobús era un pequeño pueblo llamado Enniskerry, un pueblo que Annie visitaba con frecuencia. A las 21:00 horas de esa noche, otro testigo vio a Annie en el pub Johnny Fox, que estaba a solo 5 kilómetros de Enniskerry y a las afueras de las montañas de Wicklow. Este pub era un lugar muy frecuentado por turistas, sobre todo irlandeses estadounidenses que buscaban impregnarse de la cultura irlandesa. Según sus amigos y compañeros de piso, Annie estaba soltera en aquella época. Sin embargo, fue vista en este pub con un hombre no identificado. Los padres de Annie pasaron 6 meses en Irlanda para buscar y encontrar a su hija. Volvieron a Estados Unidos y nunca volvieron a ver a su hija. La búsqueda continúa. Hace unos años, Catherine Fagan escribió un artículo para el Irish Independent en el que pedía ayuda a quien supiera algo sobre la desaparición de Annie y mencionaba que el abogado estadounidense Michael Griffith dirigía la investigación. Griffith apareció poco después en la radio irlandesa con noticias positivas. Me complace anunciarlo. En los últimos 15 minutos, gracias al artículo de Catherine Fagan, he recibido un correo electrónico de un ciudadano irlandés con una pista muy primitiva. Pero 3 años después de aquella entrevista radiofónica, no ha habido más información. Los medios españoles también han revelado que el célebre asesino Antonio Anglés huyó a Irlanda durante esa época. Se escondió en un barco que viajaba de Portugal a Liverpool y luego saltó al mar de Irlanda. Fue rescatado por un barco que se acercaba a Dublín, pero cuando llegaron al puerto ya había escapado. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo permaneció Anglés en Irlanda. El exagente del FBI, Kenneth Strange, que ha colaborado en la investigación sobre Annie, se negó a descartarlo y declaró: «He llegado a la conclusión de que es posible que se cruzaran». Siguiendo las noticias de la desaparición de Annie en 1993, estaba una mujer irlandesa llamada Colette McCann. Como todo el mundo, vio las imágenes, sintió pena por la familia y nunca supuso que a ella le pasaría algo parecido. Dijo: «Recuerdo haber visto a su padre en la televisión irlandesa y ver el dolor, la tristeza y la angustia en la cara de la familia. Y recuerdo que pensé, que Dios les bendiga. No podía imaginarme a nadie pasando por eso. Pero 12 semanas después, estábamos pasando exactamente por lo mismo con Eva Brennan». A 15 minutos en coche de Sandymount se encuentra un lugar conocido como Rathgar, el último lugar donde se vio a Eva Brennan. Eva procedía de una familia cariñosa, pero Colette admitió que su hermana Eva sufría depresión. Sin embargo, en el momento de su desaparición, era relativamente feliz
y no se desvanecía de la nada. Digámoslo así, Eva no se suicidó ni se enterró para que nunca la encontraran. Era una persona sociable y solía visitar a amigos y familiares. El domingo 25 de julio de 1993 fue a la iglesia de San José y luego caminó hasta la casa de sus padres en Terenure. Cenaron, pero se produjo una pequeña discusión familiar, como ocurre en todas las familias, y ella se marchó. El último contacto con su hija fue por una tonta discusión sobre la comida. No volvieron a verla. Un detalle curioso es que Eva llevaba puesta su chaqueta en casa de sus padres, y esta chaqueta fue encontrada en su casa. Está claro que volvió a su casa. Al igual que Annie, no tenía novio ni pareja en ese momento que nadie supiera. Eva tenía 39 años cuando esto sucedió. No se investigó su muerte hasta 3 meses después de su desaparición, por lo que la familia criticó duramente a la policía en ese momento. Imelda Keenan, en 1994, se produjo por primera vez una de estas desapariciones fuera de Dublín. A 83 millas al sur de la capital se encuentra una pequeña ciudad llamada Waterford, y en un apartamento de la calle William vivía Imelda Keenan. El 3 de enero de 1994, Imelda le dijo a su prometido que iba a la oficina de correos a cobrar una ayuda social. Le dijo que no tardaría mucho y que necesitaba arena para los gatos. Un testigo, que conocía a Imelda, conducía por William Street y la dejó pasar. Este fue el último avistamiento conocido de esta mujer. Un detalle curioso es que desapareció un día festivo, por lo que la oficina de correos estaría cerrada. No está claro si se dio cuenta antes de llegar a la oficina de correos. Su hermano mayor, Jerry, ha descartado que se trate de un suicidio. Dijo: «Nada de lo que sé sobre Imelda me ha sugerido nunca que se hubiera quitado la vida». Jerry, a día de hoy, mantiene que hay personas en Waterford que saben lo que ocurrió, pero ocultan información. Creo que hay 2 o 3 personas en Waterford que ocultan información vital y que saben lo que pudo haberle ocurrido. Se pasean por Waterford con esa información, y lo único que puedo hacer es esperar que en algún momento de su vida den un paso al frente y den a mi familia un poco de paz. Nunca es demasiado tarde para dar información. No busco venganza. El caso está cerrado por lo que a mí respecta. Josephine Jojo Dullard. A 50 kilómetros al norte de Waterford hay un pequeño pueblo llamado Callen. Allí había crecido Josephine Jojo Dullard, de 21 años. Después de terminar la escuela, se trasladó a Dublín, pero viajaba a menudo entre Callen y Dublín. Fue este trayecto el que la llevó a su desaparición. El 9 de noviembre de 1995, Jojo salió de la casa de su familia en Callen a las 8:30 de la mañana para coger el autobús a Dublín. Llegó a Dublín por la tarde y se reunió con unos amigos en el pub Brussels en Harry Street, en el centro de Dublín. Tenía intención de volver a casa esa noche, pero perdió el autobús de vuelta. En lugar de eso, cogió el autobús hasta Naas, donde esperaba que alguien la llevara de vuelta. Llegó a Naas a las 22:50 horas. Hizo autostop en 2 vías más, que la llevaron hasta Mune, que aún estaba a unos 50 kilómetros de su casa. El último contacto de Josephine Dullard, de 21 años, fue cuando llamó a una amiga, Mary Cullinan, sobre las 23:15 horas del pasado jueves, desde el pueblo de Moon, en Kildare. Pueblo de Mune. Lo último que le dijo a su amiga fue que un coche la estaba esperando. Nunca más se supo de Jojo. 2 automovilistas que habían llevado a Jojo en Naas y Kilcullen se habían presentado, pero se desconocía quién la había llevado desde Mune. Han preferido guardar ese secreto para sí mismos. Fiona Pender. Casi un año después, otra joven desapareció de la faz de la tierra. A 100 kilómetros al oeste de Dublín se encuentra la ciudad de Tullamore, que es el punto más occidental del triángulo y el hogar de Fiona Pender, de 25 años. Fiona estaba embarazada de 7 meses cuando fue vista por última vez. El viernes 23 de agosto de 1996 fue vista por última vez en su piso de Church Street a las 6 de la mañana. Según Alan Bailey, antiguo sargento encargado del caso, el asesino conocía a Fiona. Dijo: «Como resultado de mis investigaciones, no tengo ninguna duda de que la persona responsable de la desaparición de Fiona la conocía. No solo conocía a Fiona la persona que la hizo desaparecer, sino que el hecho de que estuviera embarazada y a solo 6 u 8 semanas de tener a su hijo también sería conocido por esta misma persona. La policía tuvo en cuenta a un sospechoso conocido en relación con el asesinato, pero esta persona nunca fue encontrada. Sospechan que esta persona vive ahora en Canadá. En 2008 se encontró algo sospechoso a lo largo del Slieve Bloom, montañas cercanas al pueblo donde vivía. Unas tablas de madera estaban unidas a martillazos en forma de cruz, y en ellas estaba escrito Fiona Pender, enterrada aquí, 22 de agosto de 1996. En las noticias se informó de que
Nadie sabía si se había dejado allí en un acto de culpa, compasión, engaño o remordimiento. Fuera lo que fuese, no aportó más información al caso. Tampoco encontraron restos en los alrededores. En septiembre de 2022, la policía estaba en alerta máxima en relación con este hombre, ya que uno de sus familiares había fallecido, y supusieron que podría intentar asistir al funeral. Esta persona no asistió a ese funeral, lo que puede ser una admisión de culpabilidad. Ciara Breen. El punto más septentrional del triángulo es Dundalk, condado de Louth, ciudad situada al norte de Dublín. Ciara Breen, de 17 años, fue la siguiente persona desaparecida. El 13 de febrero de 1997, Ciara fue vista por última vez por su madre. Ciara se iba a la cama a las 12:25 de la mañana. Ese mismo día, había cenado con su madre en un restaurante de Dundalk y visto la película Bad Boys antes de irse a la cama. Su madre se levantó por la noche y se dio cuenta de que Ciara se había ido de la cama. Su madre se dio cuenta de que se había escabullido por la ventana con la esperanza de volver a hacerlo más tarde esa misma noche. Nunca volvió a su dormitorio. Como en el caso de todas estas chicas, la policía pidió a las personas que tuvieran alguna información que se presentaran. Por lo general, la respuesta era el silencio. En esta ocasión, se enviaron 2 cartas anónimas. El inspector de la época dijo: «Recibimos 2 cartas anónimas. Decían que habláramos con él, el principal sospechoso, que sabía algo de su desaparición». El sospechoso fue detenido en 1999, pero no se presentaron más cargos contra él. 16 años después, en 2015, fue detenido de nuevo. El detective dijo: «Casi lo admitió ante nosotros. Cuando le detuvimos por segunda vez y le estábamos entrevistando, estaba llorando a lágrima viva, de rodillas y a punto de estalar, y contárnoslo cuando entró su abogado. Se reanimó y no nos dijo nada». El mismo sospechoso fue puesto bajo custodia policial por otra cosa en 2017 y murió de una presunta sobredosis de drogas. El secreto que estuvo a punto de contar a todo el mundo es algo que tendrá que llevarse a la tumba. Fiona Sinnott. Fiona Sinnott desapareció sin dejar rastro hace más de 19 años. En aquel momento, vivía en una casa alquilada en Broadway, Co-Wexford, con su hija pequeña. El domingo 8 de febrero de 1998, la joven de 19 años se reunió con unos amigos en el pub Butlers de Broadway. Salió del pub hacia medianoche. Fue el último avistamiento confirmado de la mujer. Hay testigos imprecisos de esa noche. Un automovilista dijo haber visto a un hombre y una mujer en la calzada cerca de Keisha Cross, Broadway, hacia medianoche, la noche de su desaparición. También había 2 varones de entre 20 y 30 años en las proximidades. Ninguna persona ha sido acusada. En el momento de su desaparición, era madre de una niña de 11 meses. Su hija es ahora mayor que cuando se truncó la vida de su madre. Su desaparición se elevó a la categoría de investigación por asesinato en 2005. La policía detuvo a un hombre como sospechoso de su asesinato y a otras 4 personas en relación con el asesinato, pero no presentó cargos. Un documental de televisión de 2019 examinó el historial médico de Fiona y encontró pruebas de maltrato doméstico. Pero en todos estos casos no había una persona concluyente a la que señalar. Deirdre Jacob. Ese mismo año, Deirdre Jacob, de 18 años y natural de Newbridge, con Kildare, desapareció. En aquel momento estudiaba en Londres, pero había vuelto a Irlanda para pasar el verano. Había ido al banco a sacar un cheque para pagar su alojamiento en Londres. También hizo una visita rápida a la tienda de su abuela. Incluso se captaron imágenes de videovigilancia de Deirdre ese día, y este caso se actualizó a un caso de asesinato en 2018. Esto fue descartado como un posible suicidio. No solo estaba fuera de su naturaleza, sino que también estaba programado para comenzar como un trabajo de recepcionista en Londres, y simplemente estaba de vuelta en casa visitando a su familia. En octubre de 2021 se inició una nueva búsqueda de Deirdre en lugares de interés, pero sigue desaparecida, y con 25 años ya transcurridos, es triste e improbable que alguna vez se la encuentre. Pero en 2016, los 2 padres de Deirdre sugirieron que podría haber un fuerte vínculo entre su muerte y un sospechoso principal de todos estos asesinatos. Y la persona a la que tenemos que dar las gracias por darnos la mejor pista posible, en este caso, y posiblemente evitar más asesinatos, es una mujer conocida simplemente como Jill. Jill es una mujer cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad. Es alguien que podría haber formado parte de este nefasto triángulo, pero que vive para contarlo. El 11 de febrero de 2000, Jill vio a un hombre que se paseaba por un aparcamiento. Pero antes de llegar a la puerta del coche, oyó un repentino grito autoritario. «¡Dame el dinero!». Le dio 2 puñetazos en la cara y la arrojó al asiento del conductor. Jill miró hacia el aparcamiento y gritó pidiendo ayuda. No se veía ni un alma. Le golpeó la cabeza y le rompió el pómulo.
Jill recordaba que era bueno haciendo esto. Estaba claro que había aprendido de la experiencia. El hombre llevó a Jill a una zona apartada, donde la violó y golpeó repetidamente. Luego, la llevó a Spinans Cross, en las montañas de Wicklow, y volvió a hacer lo mismo. Se trata de la misma cordillera en cuyas inmediaciones fue hallada la primera víctima, Annie McCarrick. En ese momento, Jill le dijo al hombre: «Si tienes un arma, úsala ahora, porque no puedo soportarlo más». A primeras horas de la noche, el hombre le dijo a Jill que no iba a dejarla marchar. La sacó del coche y se acercó para estrangularla. Estaba a punto de quitarle la vida cuando una luz brillante brilló en los ojos de ambos. 2 cazadores estaban fuera esa noche y reconocieron al hombre. El hombre huyó en su coche y la mujer estaba a salvo. Si no hubieran salido a cazar zorros al azar, hoy no estaría viva. Al día siguiente, la policía detuvo a un hombre. Se llamaba Larry Murphy. El principal sospechoso, Murphy, fue condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, Jill se dio cuenta de que claramente ya lo había hecho antes, lo que llevó a especular con la posibilidad de que Murphy fuera el responsable de estos asesinatos. Cuando Annie McCarrick fue asesinada en 1993, Murphy tendría 27 años. Se le considera una persona de interés, en este caso. Según una fuente del Irish Independent, sigue siendo una persona de interés, pero ya no es el sospechoso número 1. Es justo decir que no encabeza la lista. Murphy también es una persona de interés en la desaparición de Joyo Dullard. Cuando Joyo viajó de Dublín a Callan, fue vista por última vez en un lugar llamado Moon. Murphy, en ese momento, vivía en Castledermot, un pueblo que estaba a 5 minutos de distancia. Sin embargo, la hermana de Joyo no está de acuerdo con la implicación de Murphy en este caso. No creo que esté relacionado en modo alguno con la desaparición de Joe. Cuando fue a la cárcel, nos dijeron que no era sospechoso en el caso de Joe y ahora nos hacen creer leyendo los periódicos que sí lo es, pero yo creo que no tienen nada que ver. El vínculo más estrecho que tiene Murphy es con Deirdre Jacob. Deirdre fue vista por última vez cuando caminaba por la calle hacia el banco, y las imágenes de CCTV mostraron a alguien que tenía un ligero parecido con Murphy fuera de la oficina de correos. Los detectives localizaron a varios colegas de Murphy en 1998 y obtuvieron versiones contradictorias sobre si podría haber sido él. La policía tiene recibos que prueban que Murphy estuvo en Newbridge haciendo trabajos de carpintería en un bar discoteca en julio de 1998, el mismo mes en que desapareció Deirdre. Sin embargo, no encuentran testigos que confirmen que estuvo allí. Inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, Murphy ha sido relacionado con estos asesinatos, pero no se ha probado nada en su contra. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en todos los asesinatos. El único hecho que tenemos es que fue condenado por la violación y asesinato de una mujer y vivía dentro del círculo de fuga. Y el círculo de fuga pareció detenerse cuando fue llevado a prisión. Hablando de su ataque a Jill, un detective retirado llamado Mark Carroll dijo: «Se movió como un cohete, tomó el control total y la lanzó dentro del coche». Habría que pensar que estaba planeado y ensayado. Habría que preguntarse si lo había hecho antes. Murphy salió de la cárcel en 2010 para indignación del pueblo irlandés. Su rostro es tan conocido en todo el país que ha tenido que vivir en el extranjero. El propio hermano de Larry dijo: «No hay razón para que mi hermano no lo vuelva a hacer. Para mí fue el trabajo de un animal». Otro asesino en serie en Irlanda en aquella época fue Antonio Anglés. Desapareció en 1993 y nunca se le volvió a ver. El hecho de que el FBI no descarte que pudiera haber estado en contacto con Annie McCarrick significa que también es un posible candidato para estos asesinatos. Las circunstancias. Hay una serie de circunstancias que permitieron que ocurriera algo así. El factor más obvio es que estas mujeres no llevaban teléfono en el bolsillo. El uso generalizado de los teléfonos móviles llegó a Irlanda a principios de la década de 2000, coincidiendo con el fin del triángulo desaparecido. En cuestión de segundos, estas personas podían alertar del peligro a sus amigos y familiares. Además, en aquella época también existía una cultura del secretismo en torno a estos asesinatos. La autora de novela negra, Claire McGowan, escribió un libro sobre estos asesinatos. Pero a pesar de haber crecido en Irlanda durante la década de 1990, nunca había oído hablar de ellos hasta que investigó el libro. Durante el siglo XX, Irlanda del Norte fue escenario de un terrible conflicto político, conocido como The Troubles, en el que la violencia se recrudeció entre las comunidades protestante y católica, según McGowan. Creo que en parte las noticias estaban dominadas por los problemas. Al crecer en los 90, creo que no oímos hablar de muchos de los que podríamos llamar asesinatos ordinarios, no políticos.
Creo que eso alimentó la percepción de que en Irlanda no ocurrían realmente, que era un lugar seguro para las mujeres, si tenías la suerte de no quedar atrapada en los problemas. Debido a la actitud delirante de que esto no ocurría realmente en Irlanda, la policía a menudo no estaba totalmente preparada para casos de esta magnitud. La investigación sobre Eva Brennan tardó meses en ponerse en marcha. Los padres de Annie McCarrick decidieron contratar a un investigador privado en lugar de confiar únicamente en la policía. No hay un único culpable. En cuanto a quién podría ser el asesino, McGowan explica: en algunos casos, hay un sospechoso obvio. En 3 de los casos, hubo un hombre en su vida que se convirtió en sospechoso, pero nunca se demostró nada. Lo que he tratado de hacer en el libro es decir que, cuando se investiga, probablemente no todas esas mujeres fueron asesinadas por la misma persona. Pero esa es también una historia interesante, porque si hay un sospechoso obvio y un historial de violencia doméstica, ¿por qué esa persona nunca fue acusada? Porque la policía dice, ha desaparecido, en lugar de, es posible que la matara su expareja violenta. Lo más aterrador para McGowan es que Ciara Breen, de 17 años, iba a las mismas discotecas a las que ella también acudía cuando era adolescente. Estas mujeres estaban simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Aunque mucha gente tiende a culpar a las mujeres por no tener suficiente cuidado al caminar solas por la noche, varias de estas mujeres desaparecieron a plena luz del día. Además de estas desapariciones, las familias afectadas han sufrido graves consecuencias. Se cree que Sean, el padre de Fiona Penders, se quitó la vida en 2000 y simplemente no pudo hacer frente al dolor. Para la mayoría de las familias, la sola idea de encontrar restos al menos les permitiría saber a qué atenerse y darles un cierre. La conclusión a la que llego es que probablemente hubo un asesino en serie no identificado, pero en algunos casos la historia está mucho más cerca de casa y es una triste historia cotidiana. La triste realidad es que puede que todas estas familias nunca obtengan la justicia que merecen. La persona o personas que cometieron estos horribles crímenes siguen siendo un misterio. El enigma y el triángulo que desaparece, y el hecho de que ninguno de los cuerpos ha sido encontrado persiste. Muchas gracias por vernos. Por favor, hagan clic en algunos de los vídeos que ven ahora delante de ustedes.